Buenas y santas amigos de YouTube y fanáticos del True Crime, mi nombre es Flori. Si te gusta este video no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita, dejar los comentarios y compartirlo con tus amigos. Vamos a ver un caso que conmocionó a toda la Argentina allá por el 2013. Fue un caso de mucha repercusión, muy importante, uno de los primeros casos de femicidio, que por lo menos de los que yo tengo uso de razón. Fue el primer caso donde hubo un culpable por televisión antes que la justicia diga algo. Hubo una desinformación total y eso demuestra lo mal que actúan los medios cuando empiezan a juzgar en vez de informar. Hoy vamos a ver el caso de Ángeles Rawson. Prepárate la bebida y vamos a arrancar. Para hablar un poco de este caso nos tenemos que situar en junio de 2013, específicamente el día 10. Ángeles llevaba su vida normal, la rutina diaria. Ese día tenía que ir al colegio, tenía gimnasia o educación física por la mañana, después tenía que volver a su casa para almorzar, cambiarse, etc. y volver al colegio. Ese día Ángeles termina la clase de gimnasia tipo 9:45, 10, se despide de sus amigas y se va a su casa a almorzar. Eso es lo último que sabemos de Ángeles. Empiezan a pasar las horas. Los padres al principio no demuestran tanta inquietud por una cuestión de que a veces los chicos adolescentes terminan yendo a comer a lo de algún amiguito o pasa algo, viste, cada uno en su rutina de los días de escuela. Nunca sabes. Pasaban las horas, empezaba a ser cada vez más tarde y la mamá de Ángeles empieza a preocupar. ¿Dónde está? Empieza a llamarla, no le contesta, empieza a llamar a las amigas, nadie sabía nada. En un determinado momento, todas las llamadas que hacía la mamá de Ángeles al celular al principio sonaba, en un momento el celular de Ángeles dejó de estar activo. Esa misma noche la familia de Ángeles hace la denuncia por la desaparición. No hay novedades, pasa la noche, al otro día un empleado del SEAMSE, que es un lugar donde hay basura y donde se llevan los residuos y se separan y nada, se van distribuyendo los residuos de la ciudad. Ay, es fuertísimo. En una de las cintas transportadoras donde ven los residuos, donde analizan más o menos qué hay, encuentran el cuerpo de una chica. Ahí ya nos cambia todo el panorama, no era una desaparición, sino que la chica ya estaba petit suisse. Había que empezar la investigación. Acá ya empieza toda la investigación y se empieza a dar a conocer a los medios. Empiezan todos a decir, bueno, ya apareció el cuerpo de la chica, empiezan las teorías. A ver qué había pasado. Las dos hipótesis principales es, o alguien cometió este crimen, lo tiró a la basura y después llegó el cuerpo ahí, o fue un empleado de este lugar que aprovechó el lugar de trabajo para cometer el crimen. Da la casualidad que justo el SEAMSE estaba al lado o a unas cuadras, creo, de la escuela de Ángeles. Empiezan las investigaciones y se empieza a entrevistar con calidad de testigos o de a ver qué habían visto a todos los empleados del SEAMSE. Pero no se encuentra nada. De hecho, el SEAMSE no solo que tiene bastantes cámaras por todos lados, sino que es súper estricta en la entrada y la salida, como que si alguien hubiese llevado un cuerpo o a una persona para cometer un crimen, hubiese salido en algún lado. Entonces se termina descartando esa primera teoría y se va por la segunda teoría, que alguien ha tirado el cuerpo a la basura y después el camión de distribución lo llevó a las instalaciones del SEAMSE. La historia da un giro inesperado. Sale a la luz una cámara de seguridad de un edificio al lado de lo de Ángeles, donde se ve cómo Ángeles vuelve caminando a su casa post clase de educación física. ¿Esto qué significa? Que Ángeles volvió a su edificio y nunca más salió. Cambia absolutamente todo el panorama porque la persona que cometió el crimen, o por lo menos tiene que haber testigos adentro del edificio y se empieza toda una investigación. Los medios ahí, full amarillistas. Se empieza a interrogar a todos, a los vecinos, a los padres y acá empieza el problema. ¿Por qué? Porque los medios empiezan a sospechar de la familia de Ángeles, porque dice si Ángeles volvió a su casa,
y no salió, la familia sabe o hizo algo. Mientras la justicia avanzaba y la fiscal investigaba y tomaba pruebas testimoniales y demás, los medios empiezan a dudar del padrastro de Ángeles. Te hago un breve resumen cómo es la familia. Ángeles tenía, hermanos, tenía los padres estaban separados, ella vivía con sus hermanos, con su mamá, con la pareja de su mamá, Sergio, y con el hijo de esta persona. Empiezan a dudar del padrastro, o sea, uno en principio no duda de la familia, sino, ¿quién puede haber sido? Le empiezan a hacer notas, este sujeto sale en televisión, y claro, los medios empiezan a juzgar la forma de reaccionar de esta persona, porque no lloraba, se mostraba como enojado y molesto, pero no lo que uno espera típicamente de un familiar compungido. Se le hacían notas a la madre, también se le criticaba que no lloraba. La madre en un momento dice como que iba a perdonar a la persona que cometió este delito porque ella no es quien para juzgar. Los medios arman toda una novela, y la opinión pública, ni te digo, de todo esto. Y para las personas el único culpable era el padrastro y puede que la familia lo encubría. Desastroso. Es algo brutal, se analiza todo de la familia, que cómo habla, que cómo se mueve, que cómo reacciona, su historial. ¿Desde cuándo somos quién para juzgar cómo va a reaccionar una persona ante el duelo? Fue increíble y un circo mediático abismal. Pero ¿qué pasaba? Mientras los medios iban increyendo las teorías sobre el presunto autor de este crimen, y ya medio que confirmaban, la evidencia empezaba a mostrar otra cosa, porque en paralelo estaba pasando otra cosa. La fiscal estaba tomándole, como dije, prueba testimonial a todas las personas del edificio. Y acá viene el momento más, no digo épico porque épico suena algo copado, no, un momento heavy. Empieza a aparecer alguien que hasta ese momento era completamente invisible. ¿Quién es esta persona? El encargado del edificio, encargado, portero, como le digan. Jorge Mangieri, o Mangieri, como lo quieran pronunciar. Esta persona era el encargado del edificio, supuestamente le tenía mucho aprecio a Ángeles, de hecho le decía un apodo con cariño, era alguien de confianza de la familia. Había sido citado en calidad de testigo varias veces, pero no iba. Entonces la fiscalía terminó llevándolo a declarar en calidad de testigo, no como imputado, mediante la fuerza pública. Empieza a declarar y en eso también se le consulta por qué no había ido por propia voluntad y empieza a armar toda una teoría de por qué él odia a la policía y a la justicia. Empezó a hablar de amenazas, dijo en un momento como que la policía lo había secuestrado y torturado, había un auto enfrente de su casa y se lo llevaron. Empezó como a mostrar golpes o quemaduras, no sé si se puede decir. Bueno, lesiones como que la policía le había hecho algo. Siempre la fácil, ¿viste? Culpar a la policía por todo. Me tienen harta con eso. Está declarando, se empieza a contradecir, ¿viste? Raro, se empieza a contradecir. En un momento no cierran mucho las cosas. Y claro, la fiscalía lo empieza a interrogar más y en un momento hasta empieza a hablar de qué hizo él con la mujer, porque nada, como no cerraba la coartada que el tipo tenía. Se vio completamente acorralado, no quiso que a la mujer le pase nada y viene la frase épica, otra vez con épica, la frase clave de su declaración testimonial, donde con esta frase pasa de ser llamado en calidad de testigo a ser imputado por este delito. Hablando a Jorge Mangieri, dice: soy responsable de lo dice la dirección. Fui yo.
Al cambiar todo esto y al confesar un crimen por una cuestión procedimental, tiene derecho obviamente a un abogado y a no hablar en contra de su voluntad y no decir nada, y tiene derecho a guardar silencio y todas las cosas que ya sabemos. Entonces eso queda ahí. De hecho, después, cuando consigue un abogado, se empieza a contradecir y niega todo. La única vez que él se declara como autor y responsable del crimen es en esa declaración donde pasa de testigo a imputado. Él, bueno, como dije, luego se empieza a contradecir, pero en un principio haber dicho que fue él, se empiezan a ordenar las pruebas de ADN. La prueba es completamente, ay, me da escalofríos, la prueba es completamente irrefutable, porque en las uñas de Ángeles se encontraron restos de ADN, como que ella intentó defenderse, que corresponden al ADN de Mangieri. Esto sale a la luz, es un boom por todos lados. Primero porque nada, que haya confesado es una locura. Hasta ese momento, como dije, se culpaba al padrastro. Entonces, incluso, bueno, después lo pensaba decir más en la reflexión final, pero al día de hoy se sigue dudando del padrastro y los medios seguían, pero che, la fiscalía estará segura, tipo, nada, como dudando de la justicia. Los medios, impresionante. Bueno, la prueba era completamente irrefutable, ya no había nada más que hacer, o sea, era obvio. Salió un video incluso del padrastro donde se lo ve, un video de un banco, donde en ese momento estaba en el banco, donde al momento del supuesto crimen. Así que hay pruebas de que no fue el padrastro. Déjense de joder con lo del padrastro y de juzgar cómo reacciona una persona o no ante algo de estas características. Bueno, primero se declara culpable, después dice que es inocente y empieza otro capítulo inolvidable de todo esto, porque recordemos que no deja de ser, si bien es un crimen de una chica, horrible, atroz, uno de los primeros femicidios que recuerdo, lo que sea, también lo recuerdo como un gran circo mediático por culpa de los medios, no de la familia. Consigue un abogado, este encargado de edificio, consigue un abogado, el abogado es Pierri, y pasa una de las escenas de televisión más icónicas que yo vi jamás. Mirá que era más o menos chica y todavía recuerdo exacto eso. El abogado estaba haciendo una nota de televisión defendiendo al encargado. En un momento el entrevistador le hace una pregunta. ¿Qué hizo el abogado? El abogado fue con su hijo a la nota. ¿Vieron que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad? Bueno, el entrevistador le pregunta algo del estilo como si fue el culpable, si Mangieri fue el culpable. El abogado se queda como en silencio, como pensando, y dice como que no. Y el chico, el hijito, dice, pero, una mala palabra en Argentina, pero si él mató a Ángeles, o sea, el nene lo dice en televisión. El entrevistador ahí se hace medio el pelotudo, como que dejan pasar ese momento, pero quedó completamente para la historia. Y luego termina renunciando, pero el circo mediático ya llegaba a un nivel abismal. En el juicio se determinó lo que pasó realmente, aunque tengamos presente que esta persona que es el culpable nunca, más allá de esa entrevista inicial, después se declaró inocente, así que no hay un testimonio exacto de cómo ocurrieron los hechos. Pero de acuerdo a las pruebas, que también un mundo aparte, el informe de los peritos forenses, contradictorios entre sí. De hecho, uno de los peritos forenses tuvo una causa por comentarios que dijo. Hay todo un revuelo, o sea, este caso tiene aristas por todos lados, pero vamos a concentrarnos en lo importante. Se determinó que Ángeles volvió al edificio, que ahí fue increpada por el encargado, por Mangieri. Intentó... no sé cómo decir estas palabras en YouTube, todavía no me acostumbro. Intentó abus,
no sé. Y la terminó Petit Suisse. Ángeles obviamente intentó defenderse, hay pruebas claras, de hecho el cuerpo de Marjorie estaba con araña, no sé qué se puede decir y qué no, pero había como y que él se las intentó tapar de otras formas. Bueno, intentó defenderse, no pudo, la terminó asfixiando. Ay, ¿lo puedo ver? Bueno, la terminó dejando sin aire. Ángeles Petit Suisse la tiró a la basura como quien tira sus desechos diarios. Bueno, la tiró a la basura y bueno, después todo lo que ya sabemos, cosas horribles que pasaron con el cuerpo por estar en un camión de basura, con lo que le pasa a la basura, hasta que fue encontrada en el SEAMSE, como ya todos sabemos. Judicial bastante rápido dentro de todo. Piensen que todo esto ocurrió en 2013. En 2015 Mangieri fue condenado por autor. Estoy pensando qué palabras puedo decir y cuál no, perdón chicos. Fue condenado a prisión perpetua, todavía está en la cárcel, va a salir cuando tenga más o menos como 80 años, él se sigue declarando inocente. Nada, por lo menos se dio un cierre. La madre dice en muchas entrevistas que agradece que se haya encontrado el cuerpo, porque ustedes piensen la cantidad de casos de desaparición que hay donde no se sabe qué pasó, que yo no sé realmente cómo hacen las familias, me da mucho escalofríos, cómo hacen las familias en los casos donde no sabes qué pasó y no apareció nada. En este caso por lo menos apareció el cuerpo, pudieron investigar, hay un condenado, si bien nada va a recuperar a Ángeles, y era una chica de 16 años, con toda la vida por delante. Por lo menos hubo condena. Y este tipo está preso. Más allá de que estamos tratando un crimen y lo que pasó con esta chica, este caso nos deja una reflexión enorme sobre el tema de las fake news y la repercusión mediática. Cómo los medios te pueden hacer creer. Los medios y también las personas, a través de redes sociales y todo, pasa que en esa época no estaba tan en auge, pero obviamente fue tendencia en redes sociales también todo este caso y quienes las personas creían que era el culpable. La familia no tenía por qué pasar por todo esto, estar duelando a una persona y a la vez siendo juzgada por como dije, cómo se movían, cómo hablaban, cómo reaccionaban, que si lloraban, que si no lloraban, los antecedentes que tenían. Fue un circo mediático absoluto. Al día de hoy hay gente que todavía, vi una nota de la fiscal donde dice al día de hoy hay gente que sigue insistiendo en que el padrastro tiene que haber sido, cuando tenés la confesión del tipo, la prueba de ADN, tenés todo. Hay que confiar un poco más en la justicia. Los medios tienen que informar y no dar opinión o juzgar por cómo uno se mueve o reacciona. Nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes de alguna manera y si bien estar informados y escuchar lo que cada uno dice y la opinión, formar nuestra propia opinión y no subirnos a la cultura de la cancelación, de porque 5 personas dicen que una persona hizo algo, todos nos vamos a subir y a atacar y a juzgar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Escuchemos, miremos pruebas, tengamos un pensamiento crítico sobre las cosas que vemos, porque cuando los medios reemplazan a la justicia, cualquiera puede convertirse en culpable. Y otra reflexión aparte de las fake news, que no estoy estigmatizando ni mucho menos, es tengamos cuidado con las personas a las que les creemos que tenemos confianza. A ver, la madre de Ángeles dijo que el encargado, como un montón de encargados de edificios, tenía las llaves de su casa, las copias. A mí me ha pasado viviendo en edificio de darle la llave al encargado, que pase, que reciba al plomero, fumigador no me gusta tanto, pero a las personas, una confianza absoluta con una persona que tal vez no conoces. Entonces, no estoy estigmatizando ni mucho menos, y esto aplica no solo para encargados, sino para un montón de personas. Tengamos cuidado, seamos más alertas. Obviamente hay signos, no soy psicóloga, psiquiatra, nada. No puedo determinar cuándo una persona es psicópata o va a cometer un crimen y demás. Pero creo que estos videos también sirven para determinar ciertos rasgos y darse más o menos cuenta uno y ir viendo señales.
No es culpa de Ángel, no es culpa de la familia, no, en este caso no había ninguna señal de nada, lo quiero dejar aclarado, y tampoco estoy culpando a la familia, o sea, nada que ver, pero empecemos a tener cuidado y no estemos solas completamente con personas que tal vez no conocemos tanto. No permitamos que entren a nuestra vida, a nuestra casa, tengamos cuidado con las cosas que mostramos en redes sociales, seamos precavidos. Así que nada, si llegaste hasta acá, ay, me quedo sin aire. Si llegaste hasta acá, contame qué te pareció, si conocías este caso, si te acordás de la repercusión de todo el boom mediático. Para vos, ¿quiénes crees que son los responsables de que todo esto haya sucedido y que la familia haya sufrido tanto? Te leo. Y si quieres que trate algún otro caso, te pido me avises y también me lo dejes en los comentarios. Y también, si te gusta este tipo de videos donde no solo tratamos el crimen, sino también reflexionamos un poco sobre cómo actuamos como sociedad, cómo actuamos como personas. Y nos hace, y no sé, y pienso yo, ¿no? Para adentro. Y estamos reflexionando sobre todo el contexto más allá del crimen en sí. Si te gusta, no olvides comentárselo a tus amigos, darle me gusta, dejar algún comentario y apoyarme para seguir viendo este tipo de videos. Nada, fue todo horrible este caso. Pero bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima.